Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de las revoluciones culturales. Vamos a ver, como les dije anteriormente, cómo llegamos a la fundación de Roma. Bien, ¿qué es una revolución cultural? Uno se preguntará. Nosotros vemos que con la aparición del hombre sobre la tierra, va a superar ciertas limitaciones que le impone la naturaleza. Cuando la supera y salta esta valla que le impuso la naturaleza, hay un cambio y por lo tanto se produce una revolución cultural. Entonces, estas modificaciones que se dan en la relación del hombre con la naturaleza es la producción de las revoluciones o de la revolución cultural. La primera revolución que aparece es la revolución del hombre del paso del paleolítico al neolítico, o llamada también revolución de los alimentos, porque el cambio fundamental y la consecuencia primordial es que aparecen los alimentos, hay más producción de alimentos. Esta es la primera valla que supera el hombre. Porque el hombre del paleolítico era un hombre salvaje que vivía de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos, era un depredador de la naturaleza y con esta revolución se convierte en un productor, en un colaborador de la naturaleza. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la valla que le pone la naturaleza al hombre? Es la era glaciar, son las glaciaciones que cambia donde vivía, su ámbito, sus costumbres de vida por el frío. Entonces tiene que agudizar su ingenio para ir a buscar los alimentos, para no estar mucho tiempo persiguiendo a las manadas de animales para cazarlas y poder atraerlas cerca de él. Una vez que atrae a estos animales para tener alimentos más cerca, los animales, para que no se vayan, los va a tener que lo va a tener que cercar y le va a tener que llevar alimentos, semillas, para que obviamente no mueran de hambre. Entonces ahí es donde se produce el cambio, en donde nace la agricultura y la ganadería. ¿Cuáles son entonces estas consecuencias de esta revolución del paleolítico al neolítico? Una es la abundancia alimentaria, en donde los alimentos dejan de ser escasos y por lo tanto el hombre se hace más resistente al medio hostil y prolonga su expectativa de vida. Hay una explosión demográfica porque las mujeres, al estar mejor alimentadas, van a estar más sanas, van a soportar mejor los partos, van a tener niños mejor alimentados y van a tener niños más fuertes, donde hay menos mortalidad infantil. Y además, antes un niño no era deseado porque era una boca más para alimentar, porque no había alimentos, pero ahora son necesarios porque estos niños en un futuro me van a servir para realizar pequeñas tareas como trabajadores para la agricultura y para la ganadería, y también como un nuevo guerrero para defender el territorio en donde estaban. Hay una paulatina sedentarización de este hombre del neolítico, porque va a haber parcelas que van a ser explotadas, van a tener ganados que van a estar cercados, entonces van a tener sus corrales, entonces van a estar en un territorio y van a hacer obras de riego y de fertilización, entonces ahí ya van a dejar de ser nómades y se van a ir asentando. Va a aparecer una idea de usufructo común, en donde todo lo que produce el grupo va a ser de todos, va a ser común a todos, y también aparece una idea de soberanía, en donde todo esto que es nuestro y que está en este territorio lo tenemos que defender de otros grupos. Va a haber que estos grupos parentales del neolítico se van a ir organizando y se va a dar una situación previa a la revolución urbana, que van a ser estos grupos parentales, que dependiendo dónde se asentaban, qué origen étnico tenían, qué tamaño, qué organización interna,
van a tener distintos nombres, se los van a conocer con el nombre de tribus, de genos, de clanes, y en Roma aparece el nombre de gens. Van a tener una organización, estos grupos parentales del Neolítico, una organización social que van a estar sometidos bajo la jefatura de uno de sus miembros, que los miembros obviamente de esta gens o de estas tribus se reconocen entre sí y van a reconocer a su jefe como tal, y casi siempre el jefe tenía la jefatura que ejercía tenía relación política, religiosa y militar. ¿Qué es una gens? La gens obviamente es antes de la fundación de Roma, es una situación previa a la revolución o una revolución urbana, y la gens era un grupo humano primordial que iba a tener una unidad económica, militar, religiosa y jurídica, y que va a ejercer soberanía sobre el territorio donde va a estar asentado, y que estaba integrado por personas que creían descender o descendían de un antepasado mítico común, y van a estar sometidos a la jefatura de uno de sus miembros, una jefatura vitalicia, y este jefe se va a llamar pater gens. Vamos a ver un poco qué significa que es un grupo humano primordial. Un grupo humano primordial significa que no se podía existir culturalmente, socialmente, fuera de la gens. Que tiene una unidad económica porque era un régimen económico de autoabastecimiento, dedicado específicamente a tareas de la agricultura y la ganadería, y si había algunos excedentes y se tenía buena relación con alguna gens vecina, obviamente que se realizaban trueques. Y había una idea de usufructo común de todo el grupo, compartía lo que producía, sus bienes, su ganado, todo su territorio. La unidad militar. Cada gens tenía un sistema de defensa, obviamente que el jefe militar era el pater gens, que llamaba a las armas a todos los varones púberes para la defensa de la gens, del territorio de la gens, y si se tenía que hacer alianzas de defensa con gens vecinas, lo que se solía hacer eran estas alianzas, esta unidad para poder defenderse contra otros, pero cada pater gens de cada gens tenía y dirigía y ordenaba militarmente a su gens. Con respecto que las gens tenían una unidad religiosa, y que tenían un antepasado mítico común y que los miembros creían descender del mismo, es que cada gens tenía su culto, sus ritos privados, religiosos, le dedicaban culto a su antepasado, esto de creer que los miembros descendían de este antepasado mítico común, que en realidad es un héroe o un semidios, que en realidad no se sabe si realmente existió, pero ellos se sentían identificados, y que por lo tanto la gens iba a llevar el nombre, pero en femenino, de este antepasado. Si el antepasado se llamaba Julio, la gens iba a llamar Julia, y obviamente que le rendían culto. Tenían una unidad jurídica, la gens tenía una unidad jurídica porque la imputación, el centro de imputación de normas era toda la gens, todo el conjunto de la gens. Es decir, si un miembro de una gens era atacado por otro miembro de otra gens vecina, obviamente que el centro de imputación de normas era la otra gens vecina. Uno iba contra toda la gens vecina y no contra aquel sujeto que atacó. Por eso se dice que es la idea del centro de imputación de normas era toda la gens. Distinto es el caso de un conflicto interno entre dos miembros de una misma gens. Acá iba a resolver obviamente el pater gens de esa gens en la cual dirigía. Pero si un miembro de una gens era atacado por otro miembro de otra gens, se iba contra toda la otra gens. Por eso se dice que el centro de imputación de normas era la gens. Obviamente que cada gens estaba sentada en un territorio y por lo tanto ejercían la soberanía de ese territorio y defendían ese territorio. La jefatura estaba a cargo del pater gens, que era un miembro de la gens, que lo reconocían como tal y como jefe de la gens, y que todos estaban sometidos a él
y que no se sabe cómo era la elección del cargo. No hay vestigios en realidad que este cargo fuera electivo. Tampoco el pater gens era el más viejo ni el hijo del pater anterior. Se sabe muy poco sobre esta situación. Casi seguramente la jefatura tiene que haber sido ejercida a la muerte de cada pater gens por quien fuera el principal colaborador y ayudante, que obviamente fuera reconocido como tal por todos los miembros de la gens. El cargo del pater gens era vitalicio y su poder era muy amplio. No era el dueño de la gens, pero sería un gerente con amplios poderes y abarcaba todos los ámbitos, es decir, la actividad cultural, política, religiosa y militar. Alrededor de la gens estaban agrupados ciertos individuos que recibían el nombre de clients en latín, o también los llama clientela o clientes. Estos individuos no eran miembros de la gens, estaban alrededor, recibían de la gens tierras para producir y para trabajar, y recibían de la gens su protección. Sería actualmente como una relación contractual que había entre esta clientela y la gens. Los clientes no eran esclavos, podían abandonar las tierras que le había dado la gens, y también obviamente que abandonaban la protección. Si ellos producían estas tierras y tenían protección de la gens, ellos tenían esta relación contractual es que le tenían que brindar ayuda económica si la gens la necesitaba, y ayuda bélica si la gens era atacada por otros grupos. Pero nunca los clientes iban a poder ser miembros de la gens, porque no habían nacido dentro de la gens, ni tampoco obviamente compartían el antepasado mítico común. Cuanto más clientes tengo, más poderosa económicamente y más defensa tiene la gens. Así que sí era necesario tener a estos individuos trabajando las tierras, y también para tener protección bélica si la necesitaba. La segunda revolución y el segundo cambio en producirse va a ser la revolución urbana. Esta revolución urbana es que este hombre del neolítico que vivía en estos grupos parentales van a ir abandonando su aislacionismo y se van a integrar a una unidad política mayor que los va a ir absorbiendo y los va haciendo desaparecer. Acá es el fin de la economía de autoabastecimiento y se inicia el proceso de la división y de especialización del trabajo. Acá aparecen dos modelos de revoluciones, el modelo de revolución urbana oriental y el modelo de revolución urbana occidental, que se dan en sectores geográficos territoriales distintos, pero las consecuencias de la revolución urbana son iguales para ambos modelos. Las consecuencias en sí de esta revolución urbana tenemos que al ir desapareciendo estos grupos parentales, estas gens, estas tribus, estos genos, estos clanes, va a aparecer la idea de propiedad exclusiva. Entonces ya uno no tiene una idea de usufructo común de todo el grupo, sino que hay una idea de propiedad. Lo que produzco y los bienes de producción, yo soy el dueño, y lo que produzco por mi trabajo es mío. Va a haber, por lo tanto, excedentes de estos bienes como consecuencia de la división y especialización del trabajo, y un mejor aprovechamiento de rendimiento y de la producción. Van a quedar estos sobrantes, estos excedentes que no se van a consumir y se van a ir acumulando en depósitos, y esto van a dar origen a una riqueza material. Este origen de esta riqueza material me va a traer como consecuencia que van a aparecer las distintas clases sociales y las diferentes clases sociales, como los ricos y los pobres. Y además aparecen sectores no productivos por la división del trabajo y los excedentes y por las nuevas necesidades. Estos sectores que subsisten sin producir, pero que son muy importantes para la sociedad, porque el que ocupaba estos lugares o estos
en estos sectores no productivos, como los destinados a los cultos religiosos, los colegios sacerdotales, o lo que son los guerreros, o los dedicados a la investigación y enseñanza, como los pedagogos, astrólogos, astrónomos, tenían este lugar privilegiado y tenían especial consideración. Además, con esta revolución urbana, otra consecuencia era la necesidad de determinar con certeza la filiación por vía paterna, a fin de que la persona, de que los hijos puedan suceder a los padres en la propiedad de los bienes, en los bienes de producción, y puedan contribuir a producirlos. Entonces es necesario determinar la descendencia de cada miembro por vía paterna, y se procuró establecer esta regla de que cada mujer mantenía relaciones con un solo hombre por lo menos durante el tiempo de gestación, y esto va a ser el origen de lo que va a ser el matrimonio romano. Además, el gran cambio, la gran consecuencia de esta revolución urbana es que va a aparecer la escritura, porque por esta intensificación, división y especialización del trabajo, y por la gran comercialización que se llevaba a cabo adelante, es necesario llevar registros de manera escrita. Entonces la escritura va a empezar a reemplazar a la memoria, va a aparecer la escritura en estas relaciones comerciales en forma primero heterogénea, hasta que luego va a ir homogeneizándose. Y también aparece el derecho tal cual lo conocemos. Si desapareció la gens, si desaparecieron estos grupos, ya el centro de imputación de normas no va a ser la gens, sino que va a ser el individuo. Entonces aparece el derecho tal cual se conoce hoy en día. Ante el incumplimiento de una norma, se le aplicará la sanción al individuo, que va a ser responsable por haberla incumplido. Con respecto a los distintos modelos de revolución urbana, vamos a ver primero el modelo de revolución urbana oriental. Este modelo de revolución urbana oriental es que estos grupos parentales del Neolítico son absorbidos por un modelo político basado específicamente en un sistema teocrático de gran extensión territorial, que va a ser un sistema monárquico absoluto, autocrático y hereditario, basado en una economía que se basaba en la obra pública. El ejemplo específicamente son las civilizaciones sumerias, mesopotámicas, hebrea y egipcia, y se toma en especial el caso de Egipto, que estas poblaciones se asentaban en las cercanías del río Nilo por una necesidad del agua, y además porque en esta zona, a través de distintos hallazgos arqueológicos, encontraron gran material de la época neolítica. Es necesario destacar que el río Nilo, era un río de pendiente montañosa con un gran recorrido, en donde tenía épocas decrecidas, en la época específicamente de los meses de agosto y de septiembre, y por lo tanto, cuando estas poblaciones que estaban en las cercanías de este río, cuando había época decrecida, se producían inundaciones. Lo que podían hacer los miembros de estos grupos del Neolítico que estaban asentados en estas orillas del río Nilo cuando se producían las inundaciones, eran utilizar la arena para hacer vallas para que el agua no ingrese. Pero era tanta agua que en algún momento llegaba a las moradas, a las casas de estos pobladores. Como estos grupos fueron absorbidos por un sistema político mayor, es aquí donde aparece la figura de un jefe, que es el faraón, que va a dar órdenes a sus súbditos y comienza a realizar obras de canalización. Por lo tanto, estos canales permiten llevar el agua, que no se inunden las casas de estas personas y que se vaya asentando el agua en zona lejana. Cuando el agua bajaba, en realidad se depositaba una sustancia fangosa, que era el limo, que era una sustancia orgánica muy nutritiva, que permitía realizar en esas tierras donde se depositaba esta sustancia, se permitía obviamente cultivar. Y aquí nacen las zonas de cultivos estas zonas son llamadas los oasis, que se realizaba obviamente la agricultura y el pastoreo o la ganadería.
El monarca, este faraón, va a ser dueño de todo el territorio y de todos sus súbditos, que eran los ocupantes libres. Se hacía lo que el monarca decía, porque no rendía cuentas a nadie, y gobernaba hasta su muerte o abdicación. Era un sistema que de un poder absoluto concentrado en esta persona. Distinto va a ser el caso del modelo de revolución urbana occidental, que se da en otras zonas geográficas, se da en la zona del Mediterráneo, en todas las islas del mar Egeo y su influencia en la península itálica. Y aquí aparecen lo que se conoce como polis, que se la llama en griego de esta manera, civitas se la llama en latín, o en castellano las llamamos ciudades-estado. ¿Qué es una polis? ¿Qué es una ciudad-estado? ¿O qué es una civitas? Es lo mismo, es la misma cosa llamada de distinta manera, en distintos idiomas. Esta ciudad-estado era una comunidad de hombres libres que se autogobernaban y que residían junto a otros grupos humanos que estaban subordinados o permitidos en un determinado territorio, con una economía en principio de autoabastecimiento, y que se encontraban ubicados sus casas alrededor del centro cívico, donde funcionaban todos los órganos de acción política y cultural. La polis o ciudades-estado, dijimos que convivían hombres libres que se autogobernaban con otros grupos permitidos o subordinados. Esto era porque en la antigüedad no todas las personas eran libres, existía la esclavitud, y en algunos casos había grupos permitidos o subordinados y que se fueron integrando, como es el caso de los plebeyos en Roma, cuando se produce este conflicto patricio-plebeyo, o en otros casos, en realidad, hay ciertos grupos que estaban excluidos, que eran los ilotas en Esparta. Siempre se trató de mitigar esta desigualdad, pero la única que lo logró, dicen que fue Atenas. El territorio de estas polis era pequeño, el número de sus integrantes también, ya que se reconocían también entre sí como ciudadanos, y era muy importante que el ciudadano se pudiera trasladar y participar de todos los actos de la vida política, cultural, religiosa. Por eso se trataban de asentar cerca de estos órganos y del centro cívico para poder trasladarse a pie. Es necesario destacar que estas polis también, estas ciudades-estados, tuvieron tendencias expansionistas, pero al contrario del modelo de revolución urbana oriental, que anexaba territorio a través de las conquistas, aquí en este modelo de revolución urbana occidental, acá no se anexaba territorio, sino que se realizaban pactos o tratados entre lo que es la polis dominante y la polis dominada. Entonces, las polis dominadas caían dentro de la hegemonía de la polis dominante. Y allí así aparecen en la antigüedad, en el caso de Grecia, las ligas como la del Peloponeso, que estaba liderada por Esparta, y la de Delos, que estaba liderada por Atenas. La gran diferencia que hay entre lo que es la revolución urbana oriental y la occidental es que vemos que en la revolución urbana oriental centraliza el poder en unas personas, un poder absoluto, donde hay una subordinación de sus súbditos al jerarca, donde hay pautas de conductas severas y hay una gran resistencia al cambio. La diferencia con la revolución urbana occidental es que la revolución urbana occidental hay un poder que se encuentra dividido, hay grandes libertades, los gobiernos son responsables de su gestión y van a tener que rendir cuenta de sus actos una vez terminado su mandato, hay una circulación periódica de sus gobernantes y hay movilidad social. Cuando se plantea el caso de Roma, se ve que Roma es un caso atípico en realidad, porque geográficamente comienza siendo un modelo por la situación geográfica, nace como una ciudad-estado, como una civitas romana, porque está en la zona de influencia del Mediterráneo y es un modelo de revolución urbana occidental, pero luego se desarrolla y termina siendo un modelo similar al oriental.
Roma, como toda ciudad-estado, como toda civitas del Mediterráneo, va a ser constituida por poblaciones que provenían de Asia Central, que venían en oleadas migratorias y llegan los sabinos, los latinos, los vénetos, los sapigos, y que se van a asentar en el valle del Lacio, donde corría el Tíber, el río Tíber, y que estas gens que van llegando, estos pueblos que van a tener origen indoeuropeo, se desplazaban en estas oleadas migratorias para encontrar mejor condiciones climáticas y mejores condiciones de vida. Y estas oleadas migratorias se dan del siglo XV a.C. hasta el siglo IX a.C. Pero a la misma zona también llega otro pueblo que no es de origen indoeuropeo, que venían de Asia Menor, dicen actualmente lo que sería el oeste de Turquía, de Lidia, y que son los etruscos. Entonces se van a asentar en el valle del río Tíber, en la zona del Lacio, en el noroeste del río, estaba ocupado por los etruscos, en la zona que se la llamaba antiguamente Etruria, lo que hoy sería Toscana, y también los etruscos se iban a asentar en la zona sur, lo que hoy sería el Nápoles. Y en lo que es la margen izquierda del Tíber, convivían pacíficamente las gens latinas y sabinas que coincidían en tener una actividad económica agrícola pastoril. Los etruscos viajaban por mar y navegaban, eran grandes navegantes y navegaban el Tíber, y se comunicaban las gens etruscas del norte con las que se encontraban en el sur, en la zona de Nápoles. Y a veces lo que hacía, porque el río Tíber tenía un conjunto de islas que se las conoce como las islas tiberinas, y cuando el río Tíber se encuentra en bajada, lo que hacían los etruscos eran cruzarlas y hacer este recorrido. En vez de hacerlo por mar, lo hacían por tierra. Pero el tema es que se encontraban con las gens sabinas y latinas, y lo que hacían era saquearlas, porque ellos eran un pueblo más fuerte, que era un pueblo guerrero y que tenían un gran conocimiento militar, porque dominaban el hierro. Entonces los latinos y los sabinos, cansados de cada vez que pasaban a pie los etruscos los saqueaban, se van a vivir a los montes, a estos 7 montes o las 7 colinas romanas, y cada vez que pasaban y los etruscos, cada vez que pasaban y querían saquearlos, los sabinos y los latinos comenzaban a defenderse y comenzaban a tirarles piedras. Al ver los etruscos la superioridad, porque se habían unido sabinos y latinos, lo que hacen es decir, bueno, no los vamos a saquear más, y cada vez que pasemos vamos a comercializar y vamos a realizar el trueque. Para muchos es ahí donde se comienzan a debilitar los intereses de cada miembro de la gens. Con la gens empiezan a debilitarse este vínculo de la gens, y aparecen los intereses comunes de todos, y es determinar aquí cuándo comienza y queda fundada Roma. Muchos dicen desde el punto de vista poblacional no es importante determinarlo, para muchos es cuando se comienza a realizar la primera fortificación en el Monte Palatino de lo que es la Roma Quadrata, se la llama así porque la fortificación tenía forma cuadrada. Y por el otro lado dicen que en realidad se da el proceso fundacional, que es un proceso, cuando esta ciudad-estado comienza a formarse, cuando desaparecen los vínculos de cada individuo con la gens, comienzan a decaer estos grupos parentales, y aparecen aquí la figura de una autoridad sobre estas, que vendría a ser el rex, y luego se comienzan a consolidar los otros órganos políticos, como el Senado, como los comicios. Con respecto a esto, nosotros decimos que Roma nace como una polis, como una ciudad indoeuropea del Mediterráneo, y se va a tener una formación similar a lo que eran las polis griegas, pero va a nacer como un modelo de revolución urbana occidental, pero en algún momento degenera en un modelo de revolución urbana oriental. Muchos se deben al componente etrusco, a esta raíz del pueblo etrusco, de una raíz oriental, que no poseían una economía agrícola pastoril como los sabinos y como los latinos, sino
que conocían y trabajaban el hierro para hacer las armas y tenían un gran conocimiento de la estrategia militar, porque era un pueblo guerrero, por lo tanto empezó a anexar territorio en las conquistas y no realizaron pactos o alianzas, y llegó un momento que las instituciones políticas de la Civitas resultaron ser antifuncionales y por eso Roma llega a degenerar en este gran imperio. Es necesario destacar que cuando se habla de tribus fundacionales o tribus originarias o su sinónimo de gens, que estas tribus étnicas, poblacionales, fundacionales o gens de Roma fueron los latinos, los sabinos y los etruscos. Y que los etruscos no tenían una economía agrícola pastoril como la que tenían los sabinos y los latinos, y que por su influencia es que degenera en Roma en este gran imperio. La otra versión de la fundación de Roma, que se las dejo el material subido al campus virtual, es la historia legendaria de la fundación de la ciudad de Roma, relatada por Tito Livio, que ustedes ya, o varios de ustedes la conocerán, la historia y la leyenda de Rómulo, de Remo y la loba. Bueno, los espero en una próxima entrega. Cualquier consulta me escriben al mail. Hasta luego.